Iván, Sí, si dime, puedes, Ramiro. contesta las preguntas que van saliendo en el chat, de repente me ayudas. Vamos avanzando. Sí, no hay problema. Vamos Sí, avanzando sí, ahí. Pero Hay Ramiro, gente que esté de Ramiro, huevitos por ahí. no te entiendo, Ramiro. ¿Vos las preguntas querés que las contesten bien? no, no. Lo que Porque pasa me es que estás, a veces hay estás preguntas cortas, pidiendo... como por ejemplo, el doctor Budman, ¿qué whisky dijo que estaba tomando? Y entonces, Iván, que te conoce. No, es que ahí sí no. Yo llegué hasta el vino, no llegué al whisky. Esa ya es otra rotación. Es un No, hoy poquito más justo avanzada. tomé un Dewar's de 12 años, que es bueno. Ah, mira. Sí. Pero eso fue hace rato, tranquilos. Hay una, Ahora hay estoy toda con una mate, nada galería. más. A puro Ah, mate. Eso Bueno, del mate es tan argentino y tan uruguayo. Y sí, nada más. creo que hasta Paraguay también Carlos, ahí lo entró Carlos. ¿no? Hola Gustavo. Eh, Hola ¿Quién Ramiro. es aquí? Iván. ¡Ay, qué haces, Carlitos! ¿Cómo andás? Hola, Carlos, ¿cómo Hola, qué estás? gusto. Hola, hola. Hola a Un gusto todos. verte, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? aunque sea Gustavo, porteño. cuéntame, Igualmente. ustedes allá, Gustavo, en Buenos Aires, ¿ustedes todos los días toman mate y varias veces al día? Yo tomo todos los días, todo el día. O sea, el mate es como fumar, digamos. O sea, yo desayuno mate, tomo mate después de almorzar, tomo mate en el consultorio entre cada paciente que entra y sale, tomo algún mate. Delante del paciente no, porque no queda elegante, digamos. Después ya de las 6 de la tarde no, porque como es estimulante, si no, después te quita un poco el sueño, es como el café, ¿no? Pero es muy De las sano, 6 ¿no? ya Es muy viene sano la. porque Claro, claro. es muy sano. No lleva edulcorante, no lleva azúcar, no lleva nada. Simplemente el yuyo con agua. Así que no, es muy sano. Tiene santinas, y tiene minerales, y tiene Nuestro buen ese, amigo, el doctor Eddie Herrera, prestigioso retinólogo, nos comenta ahí que, Eddie, ¿por qué no nos cuentas qué opinas tú del mate? Porque creo que tú has estado por allá más de una vez. No, Ramiro, no estaba. Es un Gusto verte, comentario nada más, Eddie. que están uruguayo y argentino como Gardel. Así, tal cual. Aunque por ahí dicen que Gardel era francés y no argentino, o llegó muy chiquito a Argentina y que era nacido en Francia, creo, ¿no? la verdad que no sé. Muy argentino no parecía. No se le conocía ningún curro, así que muy argentino no es. Una- Pero creo que es muy querido, ¿no? Quizás Y para la al gente, nivel de don José de San Martín. lo que pasa es que para la gente que le gusta el tango es un prócer, claro. O sea, Gardel para el tango es como los Rolling Stones para el rock and roll. Esto es así. Son gente que ha marcado un momento. A veces me parece que el argentino más estereotípico, el porteño más estereotípico es el uruguayo. A veces me parece. No, el Como- uruguayo es mucho más correcto, es más educado. El porteño es una bestia. Eh, y te lo digo porque soy Pero porteño. o sea, hay mucho de parecido, ¿no? Pasa que Entre ya el uruguayo y... el porteño puro, en Lima debe pasar lo mismo, supongo. El porteño puro, el de pedigree, como yo, que soy tercera generación de porteños, ya no hay, o sea, acá hay mucha mezcla ya. Está lleno de inmigrantes de todas partes y también de inmigrantes del propio país, del interior del país que vienen a vivir a la capital. Entonces los que somos ya de varias generaciones de acá, es como que estamos medio desapareciendo, qué sé yo, ya hay mucha más gente que no lo es. Entonces ya hoy no sabes, qué sé yo, hay de todo.
como en todas las grandes ciudades, se mezcla de todo. Se mezcla de todo, porque aparte están los inmigrantes que ya son inmigrantes, pero ya tienen hijos nacidos acá. Y están los inmigrantes que llegaron la semana pasada también. Entonces, hay mucha mezcla. No, pero definitivamente, pues, Buenos Aires ha sido la capital de América Hispana, de Sudamérica, por lo menos, hispana. No, la ciudad es hermosa. La ciudad es hermosa, yo no viviría en otro lugar. El único problema que tiene Buenos Aires es que queda en la Argentina. Ese es el problema que tiene. Claro. De Argentina, ¿qué ciudad más te gusta? Me imagino que Salta. Salta más te conviene. No, Salta es hermoso, Salta es hermoso. Bariloche es hermoso. Sí, hay ciudades hermosas. Mendoza es muy lindo. ¿Cafayate dónde queda? Muy lindo también. ¿Eh? Cafayate. Y Cafayate es Salta. Cafayate es en Salta, en la provincia de Salta, sí. Un lugar muy interesante. ¿Qué hora tenés, Ramiro? Nos faltan 3 minutos y la verdad vos es me que... avisás. Sí. Esperamos hasta las 7:10 en punto, que es lo que se ha estado publicitando. Está bien. Hora de la Marina. Ya veo unos 2.300 participantes. Hoy, mis recuerdos respecto de las reuniones de UVA siempre han sido unos vacíos totales. No sé si en Argentina era diferente. Al principio sí. Siempre nos daban las salas más chicas en los congresos. O sea, cirugía refractiva tenía una sala para 1000 y uveitis tenía sala para 30. Y eso un poco fue revirtiendo en el tiempo porque, claro, resulta que en la sala de uveitis estábamos todos apretados, sentados en el piso, parados contra las paredes, entonces era horrible. Eso fue cambiando, entonces ahora le dan a ellos de 900 en lugar de 1000 y a nosotros de 35. ¿Sí? No, pero este fenómeno lo hemos notado en todas partes. Cada vez hay más doctores que tienen interés en aprender de uveitis. Mira, qué gusto saber que en este momento hay 136 personas que ya están acompañándonos. Y bueno, pues en honor a la puntualidad esperaremos todavía ese minuto que nos falta para las 7:10. Lo que pasa es que, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero cuando yo empecé uveitis hace 25 años, que es más o menos como ustedes, menos Iván, que empezó un poquito después, era corticoide y nada más, ¿no es cierto? Corticoide sí, corticoide no, y atropina, y no había muchas alternativas. Hoy cambió mucho. Bueno. Se escucha por ahí una voz. Por favor, agradecería muchísimo que desconectemos nuestros audífonos para poder iniciar esta charla. Siendo las 7:10 de la noche, hora de Perú, tengo la satisfacción de presentar a alguien que todos conocemos, me parece, el doctor Bufa, jefe de la sección. Creo que hay muchos micrófonos abiertos. Sí, hay muchos micrófonos abiertos. Por favor, cerremos los micrófonos, estimados doctores, para poder conversar mejor. Les decía que me da un gusto poder presentar al Santiago, doctor ¿por qué no Bufa. sales de tu cuarto? Te vas a morir de sueño acá, Santiago. Ramiro, hola, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Guillermo Barriga. Ramiro, creo que Por favor, apáganos los micrófonos, estimado amigo. ¿Con 4 puntos más igual sigue jalado? tiene que el que organiza tiene que apagarlos todos, Ramiro, porque si no, no se... Por ahí deberías estar. Hola, Willy, qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Renzo, ¿estás por allí? Lo que pasa es que tenemos un problemita con el... Creo que ya pararon los micrófonos, ahora sí, ¿no? Sí, ya está todo apagado. Sí. Enhorabuena. Ok. Enhorabuena. Qué gusto verte, Guillermo. Bienvenido. Igualmente. Un abrazo. Gustavo, un abrazo. Chao. Igualmente. Bueno, ahora sí, por tercera vez, intentaré presentar a nuestro querido amigo,
El doctor Gustavo Budman, quien es el jefe de la sección de uveitis del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleis en la ciudad de Buenos Aires. Es además miembro titular de la Sociedad Argentina de Oftalmología, miembro titular de la Asociación Panamericana de Oftalmología, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, coordinador docente del módulo de uveitis de la carrera para médico especialista de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal de múltiples ensayos clínicos de fase 3, formador de uveólogos y muy especialmente un doctor que con toda generosidad siempre está dispuesto a obsequiar con su sano consejo y a enseñar. Por eso me da muchísimo gusto decirle bienvenido al doctor Gustavo Budman, que nos va a hablar de enfermedad de Vogt-Koyanagi-Arada. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Ramiro. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Como siempre es un placer compartir momentos con mis amigos del Perú, que siempre guardo buenos recuerdos y esperemos volver a vernos y abrazarnos pronto. Besos no, besitos no. Abrazos sí, abrazos. Yo voy a hablar de la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Arada porque para nosotros que estamos en esta parte del planeta es una de las enfermedades que generan uveitis posterior no infecciosa más frecuentes. Y voy a tratar de enfocar la presentación básicamente a lo que es el manejo de la enfermedad, no tanto al diagnóstico. Porque el diagnóstico de la enfermedad de Arada, por lo que yo voy viendo a lo largo del tiempo, es que ya no reviste tantas dificultades, excepto en aquellos casos que por ahí tienen presentaciones extremadamente atípicas, pero el cuadro de la enfermedad de Arada, ya sea en el estadio agudo o en el estadio crónico, no está revistiendo mayores dificultades al oftalmólogo en general. Pero al momento de tomar decisiones terapéuticas, ya sea en cuanto a dosis, a velocidades, a esquemas, ahí es donde estamos seguimos viendo bastantes inconvenientes. Y por último, voy a dar dos partes de la conferencia, van a dar pie a lo que es el manejo interdisciplinario de esta medicación, que es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Y por último, también el manejo de la cirugía de catarata, que a la hora de tomar esas decisiones también aparecen ciertas dudas. Todavía hay micrófonos abiertos, así que le pido a todos que se fijen, porque se los escucha hablar. Recién uno dijo voy al baño, así que fíjense un poquito que tengan los micrófonos apagados. Bueno, en principio yo cuando tengo que tomar la decisión terapéutica de la enfermedad, lo que tengo que determinar es si esta enfermedad está activa o no está activa. Es muy difícil a veces darnos cuenta en algunos momentos si la enfermedad requiere o no mantener el tratamiento. Signos de actividad. Por supuesto, el desprendimiento seroso de la retina, típico signo de actividad y de debut de la enfermedad en el estadio agudo. Las células en la cámara anterior, el tema más importante en el seguimiento del control de la actividad de la enfermedad, probablemente. La hiperemia del disco óptico, que es mucho más prominente en el debut, y se puede mantener muchísimo tiempo, a tal punto que si es demasiado prolongado este tiempo, el disco óptico puede ir a la palidez y a la atrofia. La hiperfluorescencia del disco en el tiempo tardío del angiograma, a veces nosotros no encontramos signos de actividad, no hay células, no hay desprendimiento de retina, el disco parece normal, y hacemos una angiografía con fluoresceína, y si el disco óptico tiene hiperfluorescencia, filtra en el tiempo tardío del angiograma, significa que la enfermedad permanece en actividad y nos tiene que mantener en alerta. Hoy se está tomando mucho en cuenta también lo que es el grosor coroideo, dado que los tomógrafos que tenemos ahora para la retina, tanto el SS como el EVI, nos permite medir el grosor de la coroides y con esto ir viendo la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo. Acá vemos un ejemplo clásico de lo que es un desprendimiento de la retina del estadio agudo de la enfermedad. No es Perdón, Gustavo, ¿se ha ido el audio? ¿Me escuchás ahí? Ahora sí. ¿Dónde quedé?
estabas comenzando a describir esta diapositiva. Bueno, acá vemos el desprendimiento de retina exudativo de la retina. Es muy importante considerar que no es un signo que va a ser recurrente. Es propio del estadio agudo de la enfermedad. La recurrencia del desprendimiento de retina es una excepción. No digo que es imposible, pero es una excepción. A mí no me tocó ver desprendimientos de retina recurrentes. Acá vemos desprendimientos de retina mucho menos virulentos que lo que veíamos antes, más planos, incluso no acompañados de la congestión del disco óptico. La bilateralidad en el ARADA es una constante. Si ustedes tienen una uveitis unilateral, el ARADA no está en la lista de los diagnósticos diferenciales. El ARADA es, por definición, por criterio de diagnóstico, siempre una enfermedad bilateral. En su debut puede ser unilateral, pero esta unilateralidad puede ser durante 1, 2 o máximo 3 semanas. Acá vemos un angiograma donde se empiezan a ver los puntitos de filtración que aumentan de tamaño hasta hacerse ecualescentes y hacer el pooling en los tiempos más tardíos. Y acá ven lo que llamamos el estadio crónico de la enfermedad, donde hacemos ese angiograma y vemos esta filtración del disco como único signo de actividad de la enfermedad, lo que nos hace determinar que el paciente debe continuar en tratamiento. La OCT clásica, donde se ve la separación de la neuroretina, del epitelio pigmentario, y estos tabiques que se generan entre la retina y el epitelio pigmentario, es muy característico de la enfermedad de Arada. Acá vemos una hiperfluorescencia, una congestión del disco óptico que permanece, a pesar de que el cuadro ya impresiona absolutamente inactivo. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque este aspecto anaranjado intenso, que da el aspecto de una hiperemia del disco óptico, a veces le hacemos el angiograma y ni siquiera filtra. O sea que puede ser un signo clínico que incluso sea secuelar de la enfermedad. Así que si uno en el tiempo ve que no desaparece la hiperemia del disco óptico, piensen que tal vez ya tenga ese aspecto definitivo y debemos hacer entonces la angiografía para ver si realmente filtra. Acá vemos un ejemplo donde medimos la coroides, ¿sí? Entre la membrana de Bruch y la esclera. Es importante la presencia de células en la cámara anterior. Sigue habiendo interferencias, hay gente con los micrófonos abiertos. Por favor, le pido a todos presten atención. No los podemos apagar, tenemos un problemita con eso. Ah, no, pero que cada uno lo apague, sí. Sí, eso es lo que necesitamos. Claro, verdad, cada uno esté atento a apagar. Estimados doctores, por favor apaguemos los micrófonos. Muchas gracias. No los puedo apagar yo en este momento. Seguro, seguro. ¿Qué pasa con la presencia de células en cámara anterior? ¿Por qué es un signo clínico tan importante? Porque por varios estudios que se han hecho con indocianina verde, se pudo determinar que los pacientes con células en cámara anterior tienen la coroiditis activa. Ustedes saben que la enfermedad de Arada es una coroiditis multifocal. Y lo que va a determinar el problema en el tiempo son las secuelas de esta coroiditis multifocal que permanece en actividad. Lo que va a llevar a la formación de membranas neovasculares subretinales, de atrofias retinocoroides extensivas y de fibrosis subretinales. Entonces, si yo tengo células en la cámara anterior, ya sé que tengo una inflamación coroidea, aunque no la pueda determinar clínicamente. Por eso, siempre que hay células en cámara anterior, hacemos tratamiento sistémico. Y acá me detengo un minuto para decirles que no hay que colocar gotas de corticoides para controlar las células en la cámara anterior en un paciente de Arada en estadio crónico que tiene por lo menos 1 o 2 cruces. Más de 2 cruces podríamos tomar la determinación, pero con 2 cruces o menos yo contraindicaría el tratamiento con corticoides. ¿Y por qué? Porque yo le doy gotas con corticoides y las células van a desaparecer. Pero la gota con corticoides tiene ningún efecto sobre la coroides. Y estoy haciendo desaparecer un signo clínico que yo necesito saber si está o no está. Porque a mí este signo clínico de células en la cámara anterior me determinan que el paciente tiene o no tiene la coroides activa. Si no estoy disfrazando el cuadro clínico de inactivo con gotas,
lo disfrazo de inactivo, lo tapo, y estoy perdiendo la posibilidad de tomar una determinación terapéutica mucho más efectiva para controlar la coroiditis de este paciente. Así que, por favor, tomen en cuenta este tema como importante, yo lo considero muy importante, que es evitar el tratamiento tópico crónico con corticoides en los casos de arada. Hay factores que están determinados ya como de peor pronóstico para la enfermedad, como que es que el paciente debute con una visión muy baja, menos de 20/200, que sean muy jóvenes, por supuesto las enfermedades autoinmunes son mucho más fuertes cuanto más joven es el paciente, porque el sistema inmunológico también es más fuerte. El tercer y cuarto punto son muy importantes. El paciente que debuta en la arada, ¿no?, con sinequias posteriores y células en la cámara anterior, es un cuadro mucho más intenso que el que debuta solamente con el DR seroso. Así que debut con desprendimiento seroso más actividad en cámara anterior es un signo de peor pronóstico. ¿Qué es también qué sería de mejor pronóstico? Que iniciemos los corticoides en forma temprana y alta dosis. Esto está determinado hace muchísimo tiempo. Gass propone el uso de corticoides en forma temprana, rápida, a alta dosis, y se siguen proponiendo los mismos esquemas. O sea, es una clave para determinar mejor pronóstico en el paciente, que empecemos los corticoides tempranos y a alta dosis, y bajarla muy lentamente, con la idea de no suspender antes de los 9 a 12 meses. Así que mejor pronóstico, mejor agudeza visual. Acá habla de pacientes jóvenes, mejor pronóstico. Yo acá disiento un poquito, porque generalmente los pacientes jóvenes tienen el cuadro más fuerte. Es mejor pronóstico que no tenga signos en la cámara anterior en el debut, empezar corticoides a altas dosis en forma rápida y descenderlo muy lentamente. El riesgo inadecuado de un tratamiento precoz e intenso es pasar a la etapa crónica y recurrente de la enfermedad, la etapa de las complicaciones, y que además es la etapa corticoideo resistente, en la que aparecen todos estos signos clínicos de atrofias retinocoroideas, fibrosis subretinal, como se puede ver acá arriba, atrofias peripapilares, membranas fibrovasculares que suelen ocurrir en el área macular, gran acumulación de pigmento y redistribución, pero sobre todo lo importante son la fibrosis y las atrofias. Fíjense acá cómo podemos determinar solamente que vemos la esclera desde el lado interno del ojo, con esto es lo que se llama atrofia retinocoroidea extensiva. Acá vemos un fondo de ojo de un paciente sin visión, con fibrosis subretinal peripapilar, grandes atrofias de la retina y la coroides, acúmulos pigmentarios, fíjense lo que son estos ojos, de pacientes que no fueron tratados en tiempo y forma. Otra complicación que se ve en el paciente que tiene una evolución muy tórpida y muy crónica es lamentablemente esta complicación que es la membrana ciclítica, que es lo que tracciona de los cuerpos ciliares, los lleva a la atrofia y a una hipotonía muchas veces irreversible. Así que estos pacientes requieren tratamiento temprano, con corticoides, en altas dosis y por más de 6 meses. Esto no ha cambiado como terapia de ataque a lo largo del tiempo. Lo que sí vamos a charlar ahora un rato es de cómo ha cambiado el manejo de la enfermedad crónica del paciente, o cómo tratar a aquellos pacientes que se presentan en el estadio agudo con signos de mal pronóstico. Acá, según el primer trabajo que se publicó en el año 1991 de Ropsamen y Gass, donde habla del tratamiento rápido a altas dosis y hablan de 6 meses. Hoy, menos de 12 meses tratamos de no tratarlos con corticoides. Esto genera menor tasa de recurrencias, menor tiempo de actividad, menor alteración pigmentaria y formación del sunset glow fundus, y la menor presencia de la atrofia peripapilar. Cuando una arada tiene atrofia peripapilar, estamos delante de una arada más complicada. Se habla un poquito del problema si le doy orales o intravenosos para comenzar. Si el ataque lo hago con orales o intravenosos. En el tiempo, los resultados, comparando un grupo con intravenoso y con corticoides, no mostró diferencias, ni en la agudeza visual final, ni en la necesidad de ahorro de corticoides con otras drogas. La mayoría de mis pacientes no son tratados con intravenosos, son con corticoides orales, a la dosis ya claramente establecida de 1 miligramo kilo día, no pasando la dosis
preferentemente de los 80 miligramos de prednisona oral por día. En este trabajo se comparó 3 grupos. Uno recibía la dosis alta en forma temprana, otro recibía la dosis igualmente alta, pero en forma tardía, o sea, después de 15 días, y otro recibía la dosis baja de corticoides. Por supuesto, los del primer grupo prácticamente no hubo atrofias peripapilares, como se ven en la foto, y los del último grupo casi todos tenían atrofia peripapilar. La atrofia peripapilar, cuando está presente, habla de un mal manejo de la enfermedad o de una enfermedad con un curso muy violento. La inmunomodulación temprana fue propuesta ya hace muchos años por Foster, y cada vez es más la cantidad de expertos que recomiendan la inmunomodulación temprana. Eso quiere decir corticoides más otra droga, más cualquier otra droga ahorradora de corticoides. No se pudo establecer que ninguna sea mejor que otra, excepto el agente biológico. Pero si hablamos de antimetabolitos, todos prácticamente tienen las mismas potencias y capacidades ahorrativas de corticoide. Algunos demoran un poco más, otros demoran un poco menos, pero todos sirven. El deterioro de la visión se vio en el 60% de los que no habían hecho inmunomodulación temprana, y se vio en el 12,5% de los que habían hecho inmunomodulación temprana. Entonces, claramente los pacientes con inmunomodulación temprana tuvieron menos deterioro de la agudeza visual. Acá también se ha comparado diferentes grupos. Acá se comparó un grupo con azatioprina y con ciclosporina, y no se pudo determinar que un grupo tuvo mejores resultados que el otro. Este trabajo comparó 3 ahorradores: el micofenolato, la azatioprina y el metotrexato. Esto lo comparó en todo un grupo, no SARAdas únicamente, sino, digamos, inflamaciones oculares no infecciosas de todo tipo, uveitis de otras causas también. Pero lo que llegó a la conclusión de este trabajo de 257 pacientes es que el micofenolato tiene un efecto más rápido y tiene mayor potencia ahorradora de corticoides, y además menos efectos secundarios. En segundo lugar, la azatioprina, y en último lugar, el metotrexato. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a elegir uno de estos, preferiría el micofenolato. Pero como todo lo bueno es más caro, usamos azatioprina porque es menos cara. Eso no quiere decir que no sea efectiva. Es muy, muy efectiva, menos que la otra. Pero a veces nosotros no tenemos tiempo de conseguir los remedios caros y utilizamos los que el paciente puede conseguir. El micofenolato combinado con corticoides sistémicos ha sido claramente demostrado su efecto como muy, muy útil en evitar complicaciones a largo tiempo en la enfermedad de Arada. ¿Sí? Acá podemos ver el grupo con corticoide y el grupo que tenía corticoide más micofenolato. El grupo que tenía corticoide eran 136 y el otro grupo eran 38. Pero lo que llama la atención acá, por eso es un poquito cuestionable también el resultado de este trabajo, es el intervalo entre que empezaron los síntomas y empezó el tratamiento. Fíjense que el grupo de corticoides solo tiene un promedio de 50 días entre que empezó el tratamiento y los síntomas. Sin embargo, el segundo grupo tiene un promedio de días mucho más chico. Bueno, estos son detalles finos que hay que ver en los artículos cuando dice, a este grupo le fue mejor con micofenolato. Bueno, sí, pero también arrancó más temprano. Este trabajo es un trabajo de gente experta de México, de la doctora Del Río y Arellanes García, donde ellas no vieron una diferencia en la agudeza visual final, ni en las recurrencias con o sin ahorro de corticoides. Este trabajo es interesante, que es un trabajo chino. Dividieron en 3 grupos. El primer grupo, con síntomas rápido, digamos 2 semanas o menos, empezó tratamiento. El segundo grupo entre 2 semanas y 2 meses. Y el tercer grupo empezó tratamiento más allá de los 2 meses. Ellos en los 2 primeros grupos usaron una dosis de prednisona más baja de lo que normalmente hablamos, de 1 miligramo kilo día. Una dosis de 0,6 a 0,8. Y en el grupo 3, el más comprometido, la dosis fue más baja porque rápidamente empezaron el ahorrador en este último grupo. Los resultados, por supuesto, fueron mucho mejor en el grupo 1-2 que en el 3. Pero todos los grupos han mejorado la visión. El grupo 1 pasó de un 17% en el debut, tenía 17% una buena agudeza visual de 20-25 más, y pasó a 74%
en el control final. Lo mismo en el segundo grupo, prácticamente lo mismo, y ya el tercer grupo llegó a 58, o sea, mucho menos. Este es otro estudio donde compara diferentes ahorradores de corticoides, y la verdad es que básicamente no hay grandes diferencias a lo largo del tiempo en los diferentes grupos. Esta foto ya se repitió. Acá hay un esquema, como para tener en cuenta, que pasa con el ARADA agudo. Si el ARADA agudo tiene los criterios de mal pronóstico que mencionamos antes, es decir, muy mala visión, mucho compromiso en el segmento anterior, muy violento, o otro criterio de mal pronóstico que ya viene con más de 2 semanas de evolución de signos y síntomas clínicos, si está en ese grupo, o sea, si está en ese grupo, agudo con criterio de mal pronóstico, sí, corticoides, y si no, corticoides altas dosis y tapering lento y gradual. Acá me tapa a mí la foto, ahí está. Entonces, si tiene todo criterio de mal pronóstico, corticoides más inmunomodulación temprana sí o sí. El paciente llega con ARADA, lleva más de 2 o 3 semanas de evolución, ve menos de 1/10, gran compromiso del segmento anterior, corticoides más inmunomodulación temprana, corticoides más lo que sea, metotrexato, azatioprina, ciclosporina, lo que pueda conseguir el paciente. Ahora, no tiene estos criterios, podemos empezar con el clásico esquema de corticoides en altas dosis y hacer el tapering lento y gradual. Ahora, si en el tapering vemos que recidiva, no volvemos a hacer lo mismo. Directamente ya pasamos a corticoides con inmunomodulación. Siempre que un paciente hace tapering de corticoides y muestra reagudización, está muy mal volver a intentar el mismo esquema con el que nos fue mal al principio. Así que rotamos a corticoides, subiendo parcialmente la dosis nuevamente, pero ya combinándolo con alguna otra droga. Si cuando hacemos corticoides alta dosis, tapering lento, todo nos va fenómeno, no recidiva, listo, 9-12 meses, cortamos. Muy bien. ¿Qué pasa si el ARADA es crónico? Si el ARADA es crónico ya no hay duda. Acá no es corticoide solo o corticoide solo con otra cosa. Si el ARADA es crónico, directamente va con corticoides e inmunomodulación temprana. Como drogas de primera línea usamos azatioprina, metotrexato, ciclosporina, micofenolato, sódico, mofetil, o incluso se puede usar ciclofosfamida. El agente biológico se utiliza en general como segunda línea porque obviamente es mucho más costoso, solamente por un tema de precio, porque en realidad es más efectivo, es más rápido y también genera menos efectos secundarios. O sea, es lo ideal. Pero por una cuestión de costos, no lo vamos a poder lograr usar en primera línea, que sería lo ideal, en el caso de los ARADA crónicos. El metotrexato, si bien van a ver que está en todas las líneas de ahorradores de corticoides, en el ARADA no es un muy buen ahorrador de corticoides. No pasa lo mismo en artritis idiopática juvenil, o por ahí en una uveitis intermedia, donde el metotrexato por ahí surte mejor efecto. En el ARADA, el efecto terapéutico, el efecto de ahorro de corticoides, no es tan bueno como el de los otros medicamentos. ¿Cuándo suspender el tratamiento? Que aparte es la pregunta del millón. Todos los pacientes van a preguntar, y doctor, ¿hasta cuándo tengo que tomar las pastillas? Tenemos 2 escenarios. Uno es el paciente que respondió muy bien, y otro es el paciente que tuvo una respuesta desfavorable. Para yo determinar que la respuesta es desfavorable, el paciente tuvo que haber estado recibiendo la dosis máxima y por no menos de 3 meses. Para yo saber si la azatioprina, o el metotrexato, o el micofenolato funcionaron o no, tengo que esperar esos 3 meses, habiendo recibido el paciente la dosis máxima. Recién ahí puedo decir que la cosa no funciona y busco la rotación de medicamentos. Ahora, si la respuesta es favorable, hago una reducción gradual del medicamento, luego de 2 años de inactividad, y de haber suspendido los corticoides en todas sus formas. Lo vuelvo a decir a ver si queda más claro. Para yo
No te escuchamos de nuevo, Gustavo, se nos fue el audio. Gustavo, no sé si nos escuchas, pero de nuevo se nos ha ido el audio. Bueno, el doctor Butman nos había prevenido que hay un problema con el Internet, así que asumo que este es justamente el momento. Gustavo, ¿nos escuchas de nuevo? Estás No con te el está- micrófono. El micrófono está apagado, Gustavo. Ahí estoy. Gustavo, Ya, parece que tu listo. micrófono está apagado. Ya, no, ya está bien. A ver si volvemos a la clase. ¿Estamos ahí? Estabas hablando de que a los 2 años inicias el tapering. Ibas a Claro. repetirla para que te entiendan mejor. Eso. Entonces, el tema es así. Cuando yo tengo que suspender la inmunomodulación, lo primero que hago es una reducción gradual. Para hacer la primera reducción gradual, tengo que estar seguro que pasaron 2 años sin que el paciente haya recibido ningún tipo de corticoides, ni en sistémicos, ni siquiera gotas. 2 años después que el paciente no tuvo actividad, no tuvo corticoides en ninguna de sus formas, hago la reducción parcial del tratamiento. Si no hay acá reagudización, recién puedo intentar la suspensión. Esto es lo que hacemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Siempre volvemos a instalar el tratamiento. Es muy raro lograr la suspensión completa. No tenemos esa suerte en la mayoría de los casos. Pero como en un número importante sí, hay que intentarlo. Pero para intentarlo hay que hacerlo de esta manera. 2 años sin actividad y sin corticoides. Este trabajo está hecho para BSET. Yo lo he practicado con el ARADA y el resultado realmente es maravilloso, parece mágico. Que es hacer el pulso con infliximab de 5 miligramos kilo en el agudo. En este trabajo de BSET comparan la velocidad de acción y de respuesta de los pulsos de infliximab con los pulsos de corticoides y con las intravítreas de corticoides. Por eso es interesante este trabajo. Y no pudieron demostrar que los corticoides, ni sistémicos ni intravítreos, fueran más potentes y veloces que el pulso de infliximab de 5 miligramos, en el BSET. En el ARADA pasa igual. Los pacientes a los cuales ya les pude hacer el pulso, aplican la retina. Yo he tenido aplicaciones de retina bullosas en 48 horas. El tema es conseguir el infliximab, por supuesto, como toda droga costosa y de difícil acceso. Vamos a hablar un poquito acá de cuáles son las indicaciones precisas de los agentes biológicos. O sea, yo tengo que indicar una acción. Primero, el biológico se indica cuando hay una falta de respuesta o intolerancia a los antimetabolitos. Por ahí el paciente anda fenómeno con el antimetabolito, pero bueno, ya tenemos hepatogramas que no están bien, o perfiles renales que no están bien, o directamente falta de respuesta y pasamos a los biológicos. En la uveitis avanzada o severa, y como dije recién, en la urgencia. El único medicamento que podemos comparar en velocidad y potencia al corticoide es el agente biológico. Y en uveitis, el agente biológico anti-TNF-alfa-1, como es el infliximab y el adalimumab. El panel de expertos ya hace unos años, en el 2014, publica que el infliximab y el adalimumab son drogas de primera línea para el BSET, pero de segunda línea para las otras uveitis crónicas no infecciosas que comprometen el polo posterior. Y ahora, para relajar un poco, porque siempre se torna un poco tedioso lo teórico, vamos a hablar de algunos casos clínicos que creo que siempre son un poco más divertidos. Esta es una mujer de 20 años, como mayoritariamente tenemos en el ARADA son mujeres, hay hombres también, pero la mayoría son mujeres, que consulta por un signo muy característico de ARADA: cefaleas, vértigos, disminución de la visión de 10 días de evolución, el derecho 20-40 y el izquierdo peor todavía 20-80, una cruz de células, no mucho compromiso del segmento anterior, como podrán ver en ambos ojos, nada más, sin sinequia, sin otra cosa, pero en el fondo de ojo sí, el DR seroso bilateral, más severo en el ojo izquierdo, asociado a la hiperemia de los discos.
como vemos acá en la OCT, se puede ver el desprendimiento seroso del ojo derecho, que toma la fobia, que se extiende al sector nasal, y en el izquierdo mucho más prominente, mucho más bulloso. El diagnóstico presuntivo no había duda, así que se inicia el tratamiento para arad agudo con 60 miligramos por día de meprednisona. Sepan que la meprednisona es más potente. Esto por ahí hay médicos que creen que es una tontería, pero bueno, es a título informativo para el que no lo tiene claro. Es 4 miligramos de meprednisona, son 5 miligramos de prednisona. No sé cómo es en Perú, pero en la Argentina es mucho más vendida la meprednisona. Los medicamentos más conocidos o que más se venden son la meprednisona. Entonces, hacemos la comparación siempre con la prednisona. Entonces, 60 de meprednisona serían 80 de la prednisona. La relación es 4 a 5. Y lo asociamos directamente con azatioprina. Aquí usamos más prednisona. Aquí tenemos bastante exceso con la prednisona. Más prednisona, ¿verdad? Exactamente. Bien. Y lo asociamos a 50 miligramos por día de azatioprina, ya de entrada con esta paciente joven, porque el objetivo también de asociar un ahorrador de corticoides es ese objetivo, ahorrar corticoides, y que una joven mujer bonita y delgada no quede horrible en 6 meses por el exceso de corticoides, y entonces esté viendo muy bien y a ella ni siquiera eso le interese. Entonces, tenemos que tratar de evitar esas situaciones y ahorrar corticoide para poder sacar la dosis más rápido y bajarla más rápido. A los 5 días la paciente mejora la visión, como pueden ver, el derecho 20-30, el izquierdo 20-100, pocas células en la cámara anterior, presión normal, y se empieza a bajar la meprednisona lentamente. Pocos días después, el ojo derecho ya con muy poco líquido en la fobia, y el izquierdo todavía sector nasal, pero fíjese que de lo bulloso que estaba, rápidamente, habían pasado nada más que una semana, se está aplicando la retina. La respuesta realmente altamente satisfactoria y rápida. Luego de 10 días, una excelente visión, 20-25, 20-30, sin líquido. Continuamos el tapering lento, lento y gradual. Pero la paciente empieza a referir manifestaciones de intolerancia gástrica muy marcadas con los corticoides. Se aumentó la gastroprotección al máximo y aún así la intolerancia gástrica de la paciente era muy marcada. Aumentamos la azatioprina solamente por el objetivo de poder acelerar también el tapering de los corticoides. Y 20 días después, bajando el corticoide, reaparecen las manifestaciones neurológicas, que se toman como reagudización. Cuando un paciente con arada, aunque todavía no le haya bajado la visión, ni aumentó la cantidad de células en la cámara, y todo el cuadro oftalmológico parezca muy tranquilo, si reaparecen las manifestaciones neurológicas, presten mucha atención. Estamos ante una amenaza de reagudización del cuadro, así que hay que tomar una conducta al respecto. Acá se solicita evaluación clínica para directamente empezar biológicos. Y luego de 20 días, aumento de la cefalea hacia acúfenos, disminución de la visión en el ojo izquierdo, y aumentamos, lamentablemente, a pesar de la intolerancia a la meprednisona, a la espera, lo más rápido posible, de poder agregar los biológicos. Una semana después ya empieza con los biológicos, la dosis de carga de 80 miligramos de adalimumab subcutáneo, y se sigue la reducción de la meprednisona. Continúa adalimumab cada 14 días, 40 miligramos, que es la dosis estandarizada para este medicamento. Y luego de 45 días de adalimumab, se mantiene la azatioprina con 100 por día, y continuamos la reducción de la prednisona. La paciente se mantuvo sin manifestaciones neurológicas ni visuales. Muy buena agudeza visual, sin actividad inflamatoria, asintomática, y todavía mantiene el adalimumab, la azatioprina, con apenas 8 miligramos de meprednisona, con muy buena tolerancia ya a este nivel. O sea que uno a veces tiene que replantear los esquemas terapéuticos porque el organismo del paciente lo pide, y no el ojo. Uno está muy contento con los resultados oftalmológicos que está teniendo, anatómicos y visuales, pero el paciente no está bien. El paciente clínicamente está con una sintomatología que no le permite continuar los esquemas y hay que replantear. Por eso en uveitis es muy importante que siempre hagamos este manejo interdisciplinario con otras especialidades y que tengamos en cuenta que no es solamente el ojo el objetivo, sino que el paciente también se sienta bien.
Acá tenemos un segundo caso que es de una edad infantil. Esta era una nena de 5 años que tenía dolores de cabeza y muy mala visión. Llegó en un estado ya avanzado, como pasa muchas veces con los infantiles, porque son enfocados como de otra etiología. Esta era una nena que tenía uveitis bilateral, con sinequias posteriores en ambos ojos, catarata completa en ambos ojos, células, y además tenía una alteración en la marcha por un dolor en la rodilla, con lo cual el cuadro era interpretado, como todos suponen, como artritis idiopática juvenil, a pesar de que el marcador era negativo. Pero un gran problema que teníamos en esta paciente, además de la mala visión, era que estaba con una presión de 44 milímetros en los 2 ojos. Así que tenía este dolor de rodilla en el tratamiento con ibuprofeno, iba tirando, los test eran negativos. Estaba ya en tratamiento con metotrexato y un poco de corticoide y gotas de corticoide. Con lo cual, los 44 milímetros de mercurio de la presión que tenía en ambos ojos, lo estábamos atribuyendo a la cortisona tópica más que a las complicaciones del segmento anterior o de la misma uveitis. Los pacientes, cuanto más niños son, más respondedores son al tratamiento tópico con corticoides. Y sobre todo ya por el tiempo que había pasado con esta niña. El fondo de ojo era muy difícil, la catarata era completa, se podía espiar apenitas en un huequito que dejaba esa pupila y con una lupa de 30 dioptrías, una coroiditis multifocal severa, con distribución de pigmento, y no mucho más, pero ya suficiente para hacer una presunción diagnóstica de arada infantil. Se indica la suspensión de los corticoides tópicos, se trata de bajar con gotas la presión. Por supuesto, la presión bajó rápidamente, como pueden ver acá, a 14 y 20, pero lo que nos aumentó fue la inflamación. Y también con esto bajó la visión. Pero la emergencia era bajar la presión. La inflamación y la visión ya nos ocuparemos. Rotamos el metotrexato a micofenolato, y después de 6 meses, sin lograr una buena respuesta terapéutica, no podíamos mantener la presión en valores normales, necesitábamos los corticoides de todas formas, porque era lo único que controlaba la inflamación de la paciente, se decide someterla a una cirugía. Llevar el corticoide al máximo para enfriar el ojo lo más posible y hacer facoexéresis completa de ambos ojos, extracción completa de la cápsula del cristalino. La vitrectomía fue completa con extracción de algunas membranas ciclíticas, la colocación de las válvulas de drenaje, no se implantó obviamente el lente intraocular, y todo con una correcta premedicación con altas dosis de corticoides. Acá sí ya podemos ver fotos de la paciente, porque era muy difícil antes, por la fotofobia, y además porque no se veía otra cosa que la catarata. Y acá podemos ver, sí, que está ya afáquica, con su válvula colocada, en ambos ojos igual, y por fin conocemos el polo posterior. Ven el Sunset Glow Fundus, atrofia peripapilar, múltiples retinocoroiditis, multifocales, atróficas con distinto nivel de pigmentación, atrofias retinocoroides en sacabocado, atrofia peripapilar, como les explicaba antes, un signo de pronóstico muy reservado, muchas lesiones que hablaban de ya varios años de evolución de esta niña, las sombras que ven en las fotografías es porque estas fotografías fueron sacadas con una pupila muy pequeña, como pudieron ver en la foto. Y después de 3 meses de la cirugía, pocas células en la cámara, y agregamos el adalimumab cada 2 semanas. Manteniendo muy poco corticoide sistémico, sin células, sin gotas de corticoide, y se indica después la suspensión gradual. Cuando se reagudiza, tuvimos que volver al adalimumab, pero ya a la dosis no pediátrica de 20, sino de 40, que es la dosis adultos. Cada 2 semanas, y con metotrexato 15 miligramos por semana. 3 años de evolución con esta niña, que va todo muy bien, manteniendo el adalimumab, el metotrexato, y nada más que 2 miligramos por día, está mal acá la diapositiva, por día de prednisona. La visión 20/40 y 20/30 con su corrección aérea de lentes bifocales, para poder ver de lejos y de cerca. Así que vean qué buena visión fue el resultado de esta conducta. El único inconveniente es que el ojo derecho, por la atrofia glaucomatosa ya del nervio óptico, la visión es únicamente central, tiene una gran pérdida del campo visual. Manteniendo presiones muy bien de 16 y de 14, sin células, y no hay efectos adversos o indeseables al tratamiento. Vamos a un tercer caso.
¿Te parece, Ramiro? ¿Vamos bien? Gustavo, permíteme interrumpirte. Sí. El doctor Edgar dice, y me parece que es muy cierto, que impresiona ese fondo de ojo como de una coroiditis multifocal, ¿no? Una coroiditis multifocal más panuveitis. ¿No tenía sintomatología adicional, signos somáticos para pensar en BKH? Vamos al principio. La chica lo que tenía de BKH eran las cefaleas en cuanto a lo neurológico, pero si vemos las fotografías, fíjese que lo que tenemos es un Sunset Glow Fundus. Además de las atrofias retinocoroides en sacabocado en diferentes estadios evolutivos y la atrofia peripapilar, la niña tiene un Sunset Glow Fundus. Y nada de compromiso vítreo. Nada de compromiso vítreo. Si yo hubiera tenido una coroiditis multifocal con panuveitis, el vitrio hubiera sido un vitrio patológico. Y tuvimos un vitrio absolutamente normal, incluso durante el proceso quirúrgico se pudo ver un vitrio muy claro, muy transparente y muy limpio. No sé si eso responde la pregunta. Claro que sí. ¿Algo más, Ramiro, que me quieras comentar? No. Adelante, por favor. Interesante nomás que lo único que presentó fue la cefalea, ¿no? No tuvo ningún otro signo dermatológico, acúfenos, hipoacusia. Sí, vos sabés que los signos dermatológicos en la población hispánica no son tan frecuentes como en la población amarilla. Viste que en China y en Japón tienen más predominancia de manifestaciones dermatológicas. Acá las veo únicamente en pacientes extremadamente avanzados y de mucho tiempo de evolución. Y sí las vamos a ver en este caso clínico, que es el tercero, ahí sí vamos a tener las manifestaciones dermatológicas. Esta es una niña que vi hace mucho tiempo, y el doctor Bermúdez la conoce porque es una chica que yo hemos publicado en una revista por lo interesante del cuadro. Es una niña que ingresó con 9 años. Bárbara, hace muchos años. Éramos muy jóvenes, yo tenía 10 años menos y 10 kilos menos. Y esta niña consulta por una panuveitis bilateral de 7 meses de evolución en tratamiento crónico con corticoides, con excelente visión, 20/20 en ambos ojos, y presiones oculares normales, pero 3 cruces de células en ambas cámaras, precipitados no granulomatosos, nódulos en el borde de la pupila, catarata incipiente. Así que esto nos hacía pensar, cuando vimos el fondo de ojo, por supuesto, sin ninguna duda, una enfermedad de la Sunset Glow Fundus, atrofias retinocoroideas, de distinta magnitud. Fíjense que la arada tiene esta característica donde las atrofias retinocoroideas son más pequeñas y menos pigmentadas cuanto más cerca están del polo posterior, y se van pigmentando hacia la periferia un poco más. Y fíjense, en la zona sacra, el hirsutismo que se ve en la niña propio, y lo mismo que la acumulación grasa de los corticoides, pero esto que vemos acá, no sé si se ve con la flecha que marco. ¿Se ve, Ramiro? Se ve muy bien. ¿Con la flechita se ve? Sí, se ve muy bien. Ese es el vitiligo que tenía en la zona sacra, claramente descrito para pacientes con arada. La poliosis, y esta facie cushingoidea. Por supuesto, lo que había que sacarle a esta criatura era el corticoide. Iniciamos betotrexato 15 miligramos por semana, sin células en cámara anterior, pero reaparecían cada vez que bajábamos el corticoide, así que se inició el tratamiento con infliximab a 7 miligramos kilo pulso, con una respuesta parcial, por lo que se decidió aumentar a 10 miligramos kilo pulso, y se suspendieron aquí ya los corticoides con muy buena respuesta e inactividad del cuadro clínico. Después de un año, se bajó el infliximab a 6 miligramos kilo pulso, manteniendo muy buena visión, 20/20, siempre mantuvo 20/20, sin células en la cámara y sin efectos secundarios. Esta paciente ya tiene un seguimiento de un poco más de 10 años, y tuvo reactivación 3 veces que se suspendió el infliximab a lo largo de esos 10 años. Las 3 veces que intentamos la suspensión del medicamento, las 3 veces hubo reactivación. La primera vez en realidad no lo intentamos, la paciente no consiguió la dosis y suspendió un pulso y hubo reactivación. O sea que por 10 años no pudimos cortar el tratamiento. Así que este es el fondo de ojo después de 10 años.
de esta paciente que mostré al principio, pero fíjense lo que pasó al año de tratamiento con su aspecto físico. Esto es lo que también deteriora mucho la calidad de vida de un paciente con la corticoterapia agresiva, crónica y a veces despiadada que damos para controlar una uveitis, que a veces ni siquiera logramos controlarla. Así que no solamente pensemos en la buena visión del paciente, sino también en su calidad de vida. Y ahí es donde publicamos en American Journal el trabajo de este ARAD infantil con largo tiempo de... Gustavo, otra vez nos congelamos. Estabas presentando tu publicación. Nos congelamos de nuevo, Gustavo, no sé si me estás escuchando. Gustavo, nos congelamos, pero ya estamos de nuevo aquí. ¿No te escucho? ¿Estás con el micrófono apagado? Ah. ¿Dónde me habré quedado? ¿Estabas presentando el artículo que publicaste? Ah, perfecto. Bueno, esto fue publicado. Para la historia de esta chica es que hoy está con los pulsos cada 90 días, de solamente 3 miligramos kilopulso de infliximab. No lo pudimos cortar del todo, pero lo fuimos bajando y espaciando. Y hoy es una hermosa abogada de 23 años. Actualmente con los pulsos más espaciados. Es muy importante siempre en ARADA el manejo multidisciplinario. Ustedes están escuchándome a mí hablar de un montón de drogas, que dicen, ¿cómo hago yo para manejar estas drogas? Bueno, esto no lo manejamos nosotros solos. Nosotros sabemos qué drogas necesita, qué dosis necesita, y si responde a tratamientos. Pero nosotros tenemos que manejarnos siempre en conjunto con los expertos en la materia. Ya sabemos que los corticoides es la droga de primera elección, porque es la más rápida, la más barata, la más efectiva para controlar la inflamación rápido. Entonces, para cuando está muy activo o hay una reagudización o una crisis, corticoides. Pero no hay que pensar en el corticoide para largo tiempo. Para el control de una uveitis crónica como monodroga, eso no está bien planteado. Entonces, ¿por qué manejarlo en forma multidisciplinaria? Porque necesitamos una evaluación clínica porque hay contraindicaciones para estos medicamentos, requieren un monitoreo, que nosotros no estamos entrenados los oftalmólogos para hacer, interacciones con otros medicamentos, hacer profilaxis de vacunaciones, etc. Y sobre todo, y lo más importante, es el manejo de los efectos secundarios. Yo siempre les digo a mis pacientes, si ve mal, me llama a mí, si vomita, no, yo no tengo idea. O sea, nosotros no sabemos manejar los efectos secundarios de estos medicamentos. Yo hablo permanentemente con los clínicos y autoinmunólogos, acá en la Argentina los llamamos autoinmunólogos, que manejan todo lo que es terapéutica de inmunomodulación, y el manejo es permanente, estamos permanentemente en contacto, WhatsApp, teléfono, mails, porque todo el tiempo hay dudas de si subimos la dosis, bajamos la dosis, le está haciendo mal esta, por cuál la cambiamos. Así que ese manejo transdisciplinario es permanente. A partir del momento que decidimos un tratamiento sistémico con un ARADA crónico, y esto en general va para cualquier uveitis crónica, necesitamos un manejo transdisciplinario. El oftalmólogo no está entrenado en el manejo clínico, sistémico, de los pacientes inmunomodulados. En el manejo tampoco de las interacciones medicamentosas, y tampoco está entrenado en el manejo de los efectos secundarios. Así que es imprescindible manejar inmunomodulación con las diferentes especialidades. Nosotros lo que estamos entrenados para decir y saber con respecto a esto es hablar con los inmunólogos y decirles qué droga nos conviene. Porque yo sé, por ejemplo, que el ARADA con metotrexato trato de que no lo mediquen con metotrexato. Trato de que sea otro ahorrador. Mejor es la azatioprina, mejor es la ciclosporina o el micofenolato. ¿Qué dosis recomiendo? Porque sepan que los reumatólogos controlan mucho más una enfermedad reumática con dosis mucho más bajas que nosotros. Para un reumatólogo,
Es raro necesitar 20 o 25 miligramos semanales de metotrexato o 10 miligramos kilo pulso de infliximab. Nosotros sí necesitamos esas dosis. Las asociaciones de drogas, porque por ejemplo ya sabemos que la satioprina con ciclosporina nos va bien, o micofenolato con ciclosporina, y lo que nosotros sí sabemos es cuándo empezar a manejar la dosis, cuándo se puede empezar a bajar, cuál es el momento de probar una suspensión, cuándo proponer rotar la medicación. Así que el oftalmólogo va a determinar si el esquema que está indicado da respuesta o no da respuesta. Y por último, para terminar, lo que es el manejo perioperatorio del paciente que se va a operar de catarata y tiene arada. En todos los libros que ustedes van a leer hablan de los 3 meses de inactividad. Cuanto más, mejor. No hay que apurarse a operar a un paciente con arada. Hay que ver quién tiene la necesidad de la cirugía. La necesidad la tiene que tener más el paciente que nosotros. Eso es un detalle a considerar. No porque tenga catarata, rápidamente tomamos una decisión terapéutica, porque los efectos son totalmente distintos. El manejo de una cirugía de catarata de un paciente con arada crónico no es el manejo de catarata de un paciente con catarata senil. Donde a los 10 días o 15 días dimos el alta y no lo vemos más. Estos pacientes van a estar en posoperatorio mucho tiempo, a control de inflamación, a control de presión, a evaluar si aparecen o no membranas ciclíticas, a descartar que esté queriendo aparecer una membrana pupilar. La hipotonía, una complicación súper temida en un posoperatorio de estos pacientes. Por supuesto, siempre faco limpia y rápida, no es una faco para pacientes, digamos, para médicos en curva de aprendizaje. El lente intraocular en el saco capsular. Si no van a poder poner el lente en el saco capsular de un arada crónico, mi consejo es no ponerla. O sea, es mejor arrepentirse de no ponerla que de ponerla. Porque sacarla es muy, muy complicado. Los corticoides posoperatorios deben ser intensos y prolongados. Uno maneja a los pacientes como si estuvieran en el peor momento de su crisis de actividad inflamatoria. Una de las prácticas que yo trato de usar con mucha frecuencia es la colocación de triamcinolona intraoperatoria intraocular. Se termina la faco, y antes de que el paciente se levante, ya le sacamos todo, y antes de que se vaya, le colocamos 4 miligramos intraoculares de triamcinolona. Sobre todo una arada que ya sabemos que fue de muy difícil manejo y de muy difícil control. O si hacemos Osurdex, la semana anterior le colocamos el Osurdex. La capsulotomía anterior debe ser amplia, pero tampoco superior a la óptica, ¿no es cierto? Foster propone este esquema, que es el que yo utilizo, el de 1 miligramo kilo día de prednisona oral, comenzando 2 o 3 días antes de la operación, y colirias de acetato de prednisolona desde 8 a 10 días antes de la operación, más o menos cada 2 horas. El paciente, si ya viene con terapia basal, lo que hacemos es aumentar el corticoide, ¿sí? Frente a un ojo en el cual nosotros tenemos bloqueo pupilar, catarata, no vemos el fondo de ojo, ni siquiera tiene una presión ocular importante, o sea que lo consideramos con cierta hipotonía, tiene buena proyección luminosa, algo parecido a lo que vemos en la foto, surge la duda de si operarlo o no. Entonces nosotros lo que utilizamos es la VM. Si la VM me determina que hay atrofia de los cuerpos ciliares, está contraindicada la cirugía. Pero si la VM me determina que sus cuerpos ciliares están bien, y que la hipotonía es debida o al desprendimiento ciliar, o a la tracción del desprendimiento ciliar con membranas retroiridianas ciclíticas, bueno, está indicada la facovitrectomía, por supuesto sin implante de lente intraocular. Ya han sido algunas las veces que nos ha pasado de llevar un paciente en hipotonía a la cirugía, sacar el cristalino completamente, hacer la vitrectomía completamente, dejarla libre completamente la pupila, sin restos de membrana ciclítica, y que a los 15 días tuvimos que volver al quirófano para colocar una válvula de drenaje, porque sepan que estos pacientes tampoco tienen trabeculado. O sea que cuando el cuerpo ciliar comience a trabajar en su posición y en condiciones, la presión ocular va a aumentar porque el trabeculado de estos pacientes no funciona. Así que ojo con esto también, porque podemos pasar de la hipotonía a la hipertensión ocular. Y esta era la VM de la paciente, donde se ve
la membrana ciclítica. Y recomendación de no colocar lente, bueno, si tenemos muy poca cámara, si es muy hipotónico, obviamente muy niños, y si nos fue mal en el primer ojo, no insistamos. O sea, si el primer ojo lo operamos y con la lente nos fue mal, nos va a ir mal de vuelta. Porque si hicimos todo bien en el primer ojo, lo llevamos sin actividad, sin inflamación, la verdad que el paciente estaba totalmente bajo control, la cirugía fue muy buena, pusimos el lente en el saco y nos fue mal, a pesar de todo, no insistir. Y por supuesto la contraindicación absoluta de lo que es una lente tórica o multifocal en un paciente con uveitis crónica, porque estas lentes raramente quedan exactamente en la posición que las vamos a poner. Considerar, como ya para terminar, que no es necesario suspender las drogas inmunomoduladoras. De hecho, no debemos suspender la inmunomodulación. Uno dice, vamos a llevar a un paciente inmunomodulador a FACO, ¿tenemos más riesgo de que se infecte? No, no tenemos más riesgo que se infecte. Así como no tenemos más riesgo que se infecte un HIV, no tenemos más riesgo que se infecte un paciente inmunomodulado. Lo que sí es imprescindible es adicionar los corticoides sobre el esquema basal. Si no estaba usándolos, agregarlos. Y si los usaba en dosis bajas, subirlos. Bueno, Ramiro, dispuesto a preguntas, a discusión. Muchas gracias, Gustavo. Y tenemos efectivamente varias preguntas. Excelente la charla. Ojalá sepa contestar alguna. A ver, nos preguntan en privado, ¿BKH sin papilitis has visto? ¿BKH de inicio? Sí. ¿Alguna vez? De hecho, la foto que mostré al principio de la conferencia fue el BKH con DR seroso y con la papila de aspecto de bordes y coloración normal. Sí, 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 se ve sin papilitis. Cuéntanos, ¿cómo haces para manejar la fibrosis subretinal en los pacientes crónicos? ¿Lo consideras un efecto de un tratamiento incompleto o mal cumplido? Y lamentablemente, Ramiro, lamentablemente el paciente que hizo la fibrosis subretinal no tiene arreglo. Porque esa fibrosis subretinal no tiene solución, ni médica ni quirúrgica. Las membranas neovasculares subretinales sí las podemos tratar, porque con antiangiogénicos las podemos reducir, pero la fibrosis subretinal, una vez que ocurrió, es un efecto, digamos, es una complicación de la enfermedad de Arada que temida, por supuesto. Correcto. Otra pregunta que nos hacen es, tu opinión respecto del tratamiento intravitrio. Me imagino triamcinolona o Surdex, has estado hablando de ello, pero tú lo consideras, ¿en qué momento lo consideras, además de en el perioperatorio de una cirugía de catarata complicada? Si un paciente con Arada agudo, que lleva 2 o 3 semanas de tratamiento, no le estamos viendo una respuesta lo suficientemente satisfactoria y mantiene desprendimiento de retina, es una indicación que hago con bastante frecuencia. Colocar intraocular de corticoide para apurar la aplicación de la retina. Y realmente se logra, se apura la aplicación de la retina. Por supuesto, sabemos que estos corticoides corremos el riesgo de tener un aumento de la presión como efecto secundario, sobre todo en pacientes más jóvenes. Pero raramente un paciente que aumentó la presión por el corticoide intraocular deriva en una cirugía. Lo podemos controlar con medicaciones, acetazolamida, gotitas, pero apuramos el desprendimiento de retina. Otra indicación de la triamcinolona intraocular es la membrana neovascular coroidea asociada a los antiangiogénicos, porque sabemos que es una membrana de origen inflamatorio. ¿Alguna vez das bolos de metilprednisolona endovenosa o ciclofosfamida endovenosa en un paciente que debuta o recae? La ciclofosfamida es un excelente medicamento. Es un excelente medicamento para el paciente que entra en un estadio crónico de la enfermedad y es muy útil para controlarlo por un tiempo. No vas a resolver definitivamente la enfermedad, pero la ciclofosfamida lo que tiene es que es un tiempo limitado de uso, porque se maneja por dosis acumulada. Entonces yo más de 6 a 8 meses con 100 miligramos por día de ciclofosfamida oral, porque yo uso vía oral, con los pulsos no tengo suerte, no me fue bien con los pulsos intravenosos, no me da tanto efecto. Podemos estar ese tiempo, pero lamentablemente tiene efectos secundarios más allá de ese tiempo, como la esterilidad, la oncogénesis. Entonces, es para un tiempo, no cura la enfermedad.
Gustavo, quizás te parezca reiterado, ya lo has dicho, me parece, pero insisto, porque lo preguntan. ¿Hay reactivaciones puramente anteriores del Boco de Anagua Arada o eso no existe? No entiendo la pregunta, Me Ramiro. refiero a que en un paciente con Boco de Anagua Arada crónico, digamos, o que recae, tú ves puramente, lo obvio es únicamente células en cámara anterior, una reactivación entre comillas anterior. ¿Eso existe o no existe la reactivación puramente anterior? Siempre piensas en que es una panuveitis con esencialmente coroides multifocal. No, cuando el paciente está en el ARADA crónico, la reagudización se evidencia por el aumento de las células en la cámara anterior. Está descrito, y tengo algún colega que le ha pasado, de tener una reagudización con nuevamente un desprendimiento seroso de la retina. A mí no me pasó nunca. A mí no me pasó nunca. Si lo que se ve es que aumenta el espesor coroideo, que lo vemos en la tomografía de coherencia óptica cuando medimos coroides en el ERIO-CT, también se puede ver en la angiografía, por la filtración de la papila, pero no hay un redesprendimiento seroso de la retina. La reagudización está es más visualizable en el segmento anterior. Y como dije, si vos tenés células en la cámara anterior, por los estudios que se hicieron con indocianina, quiere decir que la coroiditis está activa, y vos ahí tenés que replantear el tratamiento. Correcto, gracias. En realidad tenía mucho interés en que nos quede muy claro de que las reactivaciones puramente anteriores, que pretendemos manejarlas con gotitas o con inyecciones muy anteriores, no son tales. La doctora Valerie Ascuña, desde la ciudad de Arequipa, aquí en Perú, está levantando la mano. Valerie, por favor, adelante con tu intervención. Buenas noches a todos. Doctor Guzmán, buenas noches. Buenas noches. Primero felicitarlo por su charla, muy buena, en verdad muy resumida. Solo quería hacer un pequeño comentario y una pregunta también. El comentario es, bueno, yo trabajo mucho con un equipo de reumatólogos y además leí un artículo justamente publicado en China, donde es muchísimo más frecuente el BKH. Comentaban que a veces muchos errores de los oftalmólogos es que tenemos miedo de las dosis con las que empezamos el inmunomodulador. Por ejemplo, daban ellos porque hacían una comparación entre metrotexate, azatioprina y micofenolato. Entonces, el metrotexate se empezaba con 7.5, poco a poco se iba subiendo, recién a los 4 o 5 meses se llegaba a una dosis de 15 a 20 que recién se podía denominar terapéutica, mientras que el micofenolato sí se iniciaba con dosis mejores, más terapéuticas, ¿no? Entonces, en estudio salió que el micofenolato era mejor, era superior a metrotexate, pero en los comentarios decían esto. Justamente yo pertenezco al grupo de enfermedades oculares que pertenece a PANLAR, que es la Sociedad Panamericana de Reumatología, donde la mayoría de reumatólogos son justamente argentinos. Bueno, hay de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, el comentario que nos hacen a los oftalmólogos también que pertenecemos es ese. No nos quedemos, no tengamos tanto miedo de las dosis, tanto en niños como en adultos, porque las dosis terapéuticas ellos recién las consideran a partir de 17.5, 20 miligramos. Se pueden subir a 25 sin ningún problema y ya en casos excepcionales usan ellos 30, pero ahí sí ya prefieren un cambio de inmunomodulador, ¿no? Entonces, bueno, es solo este comentario que eso nos decían los reumatólogos, que no tengamos ese miedo, pero siempre de la mano con ellos y viendo sus exámenes auxiliares, ¿no? Y mi consulta era, había escuchado en otras charlas que operatorio también se está dando uso de metilprednisolona en pulsos, en bolos. Entonces, su opinión, si es que he probado o estás siempre usando el esquema de Foster, que es el que uso yo, pero no sé qué experiencia tenga con los bolos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Con respecto a los bolos, en el perioperatorio me preguntan. ¿No? Entendí. Yo también lo entendí así. No, en el perioperatorio. Sí, preoperatorio. No, preoperatorio, no. según había visto. Ustedes, no sé, Carlitos, Iván, Ramiro, yo no. Perioperatorio, bolos no. Bueno, Realmente con el esquema de Foster. Para mí, la cirugía de cataratas, prefiero que sea realizada en pleno periodo de inmunomodulación, estando
En lo personal, 6 meses inmunomodulador del paciente e inactivo. Y entonces, ese es mi momento personal. Iván, te invito por favor a que nos des tu opinión, y además habías levantado la mano y quisiéramos escuchar tu aporte. Adelante, por favor. No, yo también comparto la idea de Gustavo y de Valerie, que uso el esquema de Foster, nunca he usado metilprednisolona antes de la cirugía, ¿no? Más bien yo le quería preguntar, Gustavo, no sé, si usas metotrexato intravítrea, en realidad a mí, en algunos pacientes que tengo aradas con Humira y por ahí han tenido alguna reactivación, a veces se recomienda doblar la dosis de 40 a 80 miligramos, es lo que algunos recomiendan, pero a veces yo he usado metotrexato intravítrea para las reactivaciones, si bien es cierto no han sido muy severas, ¿no? Pero por ahí aumenta el Tyndall y eso, yo quería saber si es que tienes experiencia cuánto con metotrexato. Mira, Iván, mi experiencia con metotrexato intravítrea es limitada. ¿Se cortó? Pues otra vez se congeló el internet de Gustavo, no está tan bien, pero aprovecho para decirte, Iván, que a mí me va bien con el metotrexato intravítrea. Me parece que es a veces lo que le falta al paciente para estabilizarlo. Sí, a veces para las recidivas como que te ayuda un poquito a no modificar tus dosis, ¿no? Así es. La doctora Vanessa Valderrama va a hacer un aporte. Adelante, doctora Valderrama. Doctora Vanessa Valderrama. Hola. Hola, Vanessa, bienvenida. ¿Quisiera hacer tu aporte, por favor? Hola, buenas noches. Quería hacer unas preguntas a Gustavo, pero ya vi que Ahorita se regreso. fue la conexión. Mis preguntas iban a ser netamente quirúrgicas, ¿no? Ya saben que, bueno, nosotros en el Instituto Nacional de Oftalmología, pues tenemos la oportunidad de entrarle a la cirugía, también de glaucoma. Entonces, tengo muchos pacientes que entran, que están muy activos. Hola, Gustavo. Ya creo que ya entró Gustavo. Estás sin micrófono, Gustavo. Ahora sí. Ahora sí. No Hola, sé dónde Gustavo. me quedé. Hola, Gustavo. Estamos haciendo preguntas. Soy Vanessa Valderrama. ¿Cómo estás? Oh, Vane, ¿cómo andás? Bien, siempre es un gusto verte. Cada vez que veo tu cara nomás me pongo feliz. Me cambias el ánimo. Sí, a Brad Pitt le dicen lo mismo. No creo que tanto, no creo que tanto. No lo eran. Gustavo, mis preguntas eran sobre el ámbito quirúrgico. Como les había comentado, tengo dos situaciones que me tocan con frecuencia, y la primera es de esas cirugías que a veces haces, teóricamente dicen que puedes drenar el BKH, que nosotros hemos visto que van súper mal, pero que en alguna vez incluso llegaron prácticamente pacientes con desprendimiento de retina, con desprendimiento seroso asociado, y que al paciente le habían indicado pues un drenaje, ¿no? Y a pesar que está descrito en la parte de retina, o sea, si uno lee el Ryan, se va a dar cuenta que ahí dice que está indicado, pero nosotros sabemos que va mal. ¿Alguna vez te ha tocado este tipo de casos? ¿Has visto algún drenaje que funcione? Yo no indiqué nunca un drenaje para una arada aguda, incluso los más violentos que he tenido. Cuando son de esa magnitud, sí prefiero la intravítrea de corticoides o un pulso con infliximab. La única vez que indiqué un drenaje, me quedó la duda en realidad si era una arada o una infiltración linfoidea de la uvea, aplicó la retina y todo, pero el diagnóstico no fue muy concluyente de arada para mí. Me quedaron dudas del diagnóstico en realidad. De los que son aradas, con DR bullosos muy prominentes y muy rebeldes al tratamiento, o voy con intravítrea de corticoide o con pulso de infliximab. Es muy difícil que una arada se resista a eso. Muy difícil.
Bueno, a mí me tocó una vez que ya había llegado, ya le habían hecho el drenaje y todo, y no funcionó para nada y se quedó con su kissing, ¿no? Y su desprendimiento también asociado. La Claro. segunda pregunta era, y ya estaba manejado con metilprednisolona, con inmunomoduladores, no respondió a nada, la paciente se quedó ciega. Ya, el otro caso que siempre me llega es en las fases crónicas, las reactivaciones, pero que vienen activas, como por eso es una reactivación, obviamente, pero que viene la presión en 60. Presión intraocular 50, 60 y tienes que decidir, ¿no? Y yo le entro a la cirugía, porque si no le entro, le pongo su válvula. Pero se me hace difícil controlar también la inflamación. ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo debo entrar? El paciente con ARADA tiene que ir al quirófano sin actividad cuando va a operarse de catarata. La única cirugía con la que tiene que ir al quirófano sin actividad es cuando vas a operar la catarata. Cuando el paciente tiene glaucoma y vos no podés bajar la presión de ninguna otra manera, vos no podés esperar de ninguna manera que se inactive. Nosotros preferimos la válvula, pero si la válvula no está disponible, haremos una trabeculectomía con metabolitos. Pero el tema es que la presión se torna una urgencia. Y este tipo de urgencias no permiten que vos te tomes el tiempo de bajar la inflamación. Sí, eso me toca hacerlo, o sea, tengo que entrar a la válvula, ¿no? Y es raro porque como el paciente está con el edema, con la inflamación, y es que se ha bloqueado también. Entonces le pones la válvula y también desaparece la inflamación. Entonces no me queda la duda si fue la inflamación y que ya está mejorando con el corticoide, o si fue la presión que me estaba generando tanta inflamación, ¿no? Entonces a veces me entra esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué fue? Si fue la inflamación o fue la presión. Pero a veces también me toca, por ejemplo, que se me hace difícil controlar la inflamación postoperatoria. Y yo digo a veces, pues, está cinequeado, de repente he manipulado mucho al poner la válvula, ¿no? Y bueno, esa es la oportunidad que tenemos. De repente mi experticia en poner válvulas no es tanto como la de mi esposo, ¿no? Porque mi esposo es locomatólogo, pero creo que me ha entrenado más o menos bien. Entonces, Algo de no actividad sé. inflamatoria vas a tener en el postoperatorio, por supuesto. Lo que pasa que es cierto, lo mejor es poder determinar por qué tenía tanta presión al momento de tener que operarla. Porque no es lo mismo que se haya ido la presión a esos números. Porque, ojo que la ARADA cuando tiene esos niveles de hipertensión ocular, la mayoría de los casos es o por bloqueo pupilar, o por cinequias anteriores periféricas muy extensas, neovascularización del ángulo. Pero también puede ser que el paciente esté con una dosis de corticoides tan alta y por tanto tiempo que la presión sea alta por eso. No fueron pocas las veces que al paciente con fecha de cirugía para glaucoma el día de la cirugía no tenía más presión porque yo le saqué el corticoide antes. Así que lo que importante es determinar la causa de la presión. Entonces uno ya sabe después qué esperar. Gracias, Gustavo. Ya sabes, te esperamos siempre acá en Lima para irnos, aparte de lo académico, para siempre ir a hacer un, no sé, un tour gastronómico. Ojalá nos abran la jaula. Que nos abran la jaula. Ojalá. Cuídate mucho, por favor. Igualmente. Muchas gracias, Gustavo. Hay dos doctores que han levantado la mano y que quieren intervenir. Por favor, doctores, adelante. No los he podido identificar. ¿Hay alguien que quiera hacer un aporte o un comentario? Ramiro. ¿Carlos Iberio? Sí. Adelante, Carlos, por favor. Gustavo, solamente nuevamente felicitarte por tu excelente charla como siempre y hacer un pequeño comentario nomás sobre la pregunta que hacía la doctora Vanessa Valderrama sobre... Yo también he tenido estos pacientes en alguna ocasión con BKH que no, por más tratamiento que uno les da, persisten con desprendimiento seroso de retina. Y hay algún artículo en el cual muestra buenos resultados poniendo inyecciones intravítreas de antiangiogénicos, tipo Avastin. No se explica muy bien el mecanismo de acción, pero en algún paciente lo hemos probado y realmente funciona. Entonces, en casos
aparentemente en BKH muy severos puede haber un daño permanente del epitelio pigmentario y eso hace que no se reabsorba pues, el líquido subretinal, ¿no? Pero el Avastin, por lo menos en algunos casos, funciona, ¿no? Solo quería comentar eso. Gracias por... Yo no tengo experiencia con el Avastin en agudo, digamos. Cuando lo uso en el ARADA es para las membranas neovasculares subretinales que hacen en las complicaciones, pero para el ARADA agudo, la verdad que cuando ya llevo 2 semanas, porque más no espero tampoco, y la respuesta no es lo suficientemente buena con la dosis alta de corticoides, trato de hacer pulso con biológicos o la intravítrea de triamcinolona. Que hasta ahora, difícil que se resistan ya a eso, no me ha pasado. Lo que sí es interesante también destacar que a veces uno ve que el paciente mejora anatómicamente antes que visualmente. No sé si les ha pasado. Aplica la retina, está fenómeno, y ustedes le toman la visión y está igual que antes. Y eso a veces pasa, de que el paciente por ahí no recupera la visión a la velocidad que la retina se aplicó. A mí me parece que es cuestión de esperar un poquito nada más, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hemos llegado al tiempo que estaba programado y lo hemos excedido, pero no quisiera dejar a alguien que de repente ha levantado la mano y lamentablemente no me he percatado. Por favor, si alguien quisiera hacer un comentario, pregunta o aporte, por favor, adelante. Y bueno, si nadie se atreve a decir nada, pensaré, Gustavo, que la charla ha estado también... O no se entendió nada, claro. No, todo lo contrario. Y está muy buenísimo. agradecido y quisiera invitar a los presentes a ahora sí aprender. Ramiro, Andrés Lasabe estaba preguntando ahí algo. ¿Sí? Andrés Lasabe estaba preguntándole a Gustavo. Andrés, adelante. Qué gusto verte y escucharte. Adelante, Andrés. Carlos Iberio, ¿quisieras decir algo, Carlos? Ahí está Andrés. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches. Buenísimo, Gustavo, como siempre, escucharte es un gusto. Había escrito en el chat nomás como para participar, para que, a ver qué opinaba Gustavo acerca de la punción lumbar en estos pacientes. Mirá, nunca la pido. Yo no la he pedido nunca. Como para determinar el diagnóstico, me parece que no tiene la suficiente utilidad porque es inespecífica, muy traumática. Y los pacientes que sí han recibido punción lumbar son los pacientes que debutan con esas manifestaciones neurológicas tan intensas que obligan muchas veces a ser internados con pulsos antes de desprender la retina. En algunas oportunidades me pasó ver pacientes que tenían diagnóstico presuntivo de hipertensión endocraniana o de meningismos tan intensos que no tenían diagnóstico y que eran resistentes a todo tipo de analgésicos y fueron sometidos lamentablemente a la punción lumbar para hacer diagnóstico, lo cual no da nada, da lo que dicen las literaturas, la pleocitosis, pero es como que no es patognomónico de la enfermedad y con eso no hacen el diagnóstico. Yo nunca la pedí, no sé si los demás por ahí la hicieron, pero solicitar el estudio para tener el diagnóstico no lo he hecho. Pero si invitas a participar al neurólogo cuando hay una cefalea muy intensa o un síndrome meningio, vértigos. No, porque es parte del síndrome. El paciente empieza a recibir los corticoides y lo primero que ceden son las manifestaciones neurológicas. En 48 horas, el paciente ya deja de tener cefaleas y acúfenos. Es lo que primero cede. Correcto. Carlos, adelante, el doctor Siberio, por favor. No. Muy bien. Entonces, muy agradecidos por tu participación, Gustavo, y quisiera invitar al auditorio virtual a abrir los micrófonos y darte el aplauso que te has ganado por esta importante ayuda que has dado. Un gusto, siempre compartir con ustedes es un placer. Nos abracemos pronto. Hasta cada momento, Gustavo.
Hasta luego. Igualmente. Gracias. 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 Nos vemos.